completar, que tiene que ver con el metabolismo de fármacos. Aunque tengamos que mover uno de los temas de transportadores de membrana hasta la siguiente unidad. Bueno. Para ello, vamos como a recordar un poco en qué nos quedamos la clase pasada para poder como darle continuidad. ¿Sí se escuchan? Sí, sí se escucha. Sí. Gracias. Bueno. Les voy a compartir la pantalla. Entonces, como ustedes recordarán, ¿sí se ve la pantalla? Sí, doctor, se ve. Sí, sí se ve. Entonces, como ustedes recordarán, en la clase anterior nos quedamos justamente en este punto donde íbamos a comenzar a ver metabolismo y excreción. Pues lo que vamos a hacer como un pequeño cambio para poder adentrarnos en la parte de metabolismo de fármacos, metabolismo de drogas. Entonces vamos a continuar en esta sección de nuestra flechita roja que tiene que ver con metabolismo de sustancias. Bien. Bueno. Para hablar del metabolismo de sustancias, también es importante tener en cuenta, tomar en mente un concepto que es, como su nombre indica aquí, el concepto de genobióticos. Básicamente los genobióticos pues, son cualquier sustancia externa con ciertas propiedades farmacológicas, en ocasiones tóxicas, que va a ingresar al organismo. En general, la mayor parte de estos productos genobióticos van a ser sustancias químicas con propiedades principalmente lipofílicas. Es esta característica de que sean lipofílicas lo que va a permitir que ingresen o que puedan, mejor dicho, atravesar membranas celulares. Ahora, al ser lipofílicas, pues corren el riesgo de quedarse dentro de la célula, de tal forma que si no fuera por ciertos cambios metabólicos que ocurren en el cuerpo, no se podrían entonces eliminar con eficacia y por lo tanto estas sustancias, estos productos, se podrían quedar almacenados en el organismo, generando diferentes tipos de efectos, no necesariamente efectos positivos. Voy a salir un instante para ingresar a otro de sus compañeros. Listo. Ahora, la mayoría de las sustancias químicas que ingresan al organismo durante todo el proceso, desde que ingresan hasta que son eliminadas, pueden estar sometidas a una o más de una ruta metabólica a través de la cual van a sufrir una serie de cambios. Generalmente se conocen como reacciones de fase 1 y de fase 2. En las reacciones de fase 1, también conocidas como de oxidación, y las reacciones de fase 2 o de conjugación. ¿Pero a qué nos referimos con esto? De manera muy general se considera que el metabolismo va a ser útil para transformar las sustancias químicas lipofílicas o hidrofóbicas en derivados que sean más hidrofílicos y de tal manera que
puedan ser eliminados con más facilidad del organismo a través ya sea, por ejemplo, de la orina o de la bilis en las heces. A esto le llamamos biotransformación, es decir, es la conversión bioquímica mediante una maquinaria enzimática de un fármaco u otras sustancias químicas en una forma química distinta que recibe el nombre de metabolito. De tal forma que cualquier alteración en la estructura original de un fármaco nos va a dar lugar a un metabolito que puede potencialmente facilitar su eliminación. Es decir, el metabolito es lo que el organismo le va a hacer al fármaco con el fin de eliminarlo. Este es un esquema muy general del trayecto que puede seguir un fármaco, por ejemplo, después de una administración por vía oral. Y al ingresar al intestino, que estaría en la luz del intestino, pues este fármaco puede atravesar las células del intestino para llegar al sistema circulatorio, sobre todo al sistema circulatorio, lo que se conoce como sistema porta, que va hacia el hígado, pero también parte de ese medicamento que no atraviese la pared intestinal, pues podría ser eliminado a través de las heces, pero una buena parte del medicamento que entonces atraviesa la pared intestinal y llega al sistema porta, en el hígado va a sufrir o puede sufrir una serie de transformaciones, donde entonces a partir de esas transformaciones, los metabolitos pueden ser eliminados o pueden tener una cierta actividad, pero lo importante es que hasta después de que este fármaco atraviesa el hígado, llega a la circulación sistémica, que es donde continuaría su viaje hasta llegar a los sitios en los cuales requerimos el efecto farmacológico. A esto se le conoce como el dichoso efecto de primer paso, que ustedes recordarán, platicábamos la clase pasada, y que algunas vías de administración tenían la característica de que evitaban este efecto del primer paso. Nuevamente es un esquema de cómo sería el trayecto de estos fármacos a través del hígado, donde pueden llegar a través de, por ejemplo, de la vena porta, y entonces dentro del hígado pues va a haber todo un sistema muy fino, muy regulado, en el cual tenemos células altamente especializadas que son los hepatocitos, entre otras células. Y estos hepatocitos, entonces, cuando los fármacos entran al interior de este hepatocito, van a sufrir una serie de modificaciones en su estructura y posteriormente continúan en el sistema circulatorio a través de la vena hepática para continuar al resto del organismo. Ahora bien, pues este efecto de primer paso tiene como finalidad lo siguiente. En el hígado, o en el metabolismo del hígado, primero tenemos una actividad encargada de metabolizar fármacos, esto se da a partir de los hepatocitos. Y es ahí donde encontramos los sistemas enzimáticos que van a ser responsables de estos cambios metabólicos, que estos sistemas enzimáticos se encuentran en el retículo endoplásmico de los hepatocitos. Existen diferentes sistemas enzimáticos, pero tal vez uno de los más importantes, o de los que más van a escuchar, es el citocromo P450, que tiene una función mixta. Lo vamos a escuchar mucho, y de hecho si ustedes revisan fármacos en diferentes vademecum, se menciona muchísimo respecto al efecto, o digamos, los cambios metabólicos que este citocromo genera en distintos medicamentos. Bien. Este es un ejemplo de cómo un fármaco se puede transformar en una serie de metabolitos distintos, en este caso, para que pueda ser eliminado.
Y en este ejemplo lo que vemos es a un medicamento que se llama fenintoína. La fenintoína es un medicamento que tiene propiedades anticonvulsivantes. Es altamente lipofílica, es decir, puede atravesar la membrana celular con facilidad. Una vez que ingresa al organismo la fenintoína, va por administración de vía oral, va a sufrir una serie de cambios. El primero de ellos, en el citocromo P450, o CYP, que eso quiere decir citocromo P450, y entonces la fenintoína se va a transformar en 4-hidroxifenintoína. Como ustedes verán, se agrega un OH. De esta manera tenemos transformamos la molécula de altamente lipofílica a ligeramente hidrosoluble. Subsecuentemente, sufre otro cambio metabólico. Ahora es mediante otro sistema enzimático que es la uridina difosfato glucuronil transferasa, que es la UGT, y entonces va a agregar una modificación a la molécula de fenintoína y entonces ahora tenemos una nueva molécula que es la glucurónido de 4-hidroxifenintoína, que ahora esta nueva molécula es muy hidrosoluble y con este cambio en la estructura de la fenintoína y al tener entonces una molécula muy hidrosoluble, pues va a permitir que sea eliminada de manera más sencilla por la bilis. Estos pasos son importantes ya que si no se dieran, probablemente las concentraciones de fenintoína se acumularían en el organismo, derivando en efectos potencialmente tóxicos, más allá del efecto terapéutico que hubiéramos esperado. Entonces, estas reacciones metabólicas se van a clasificar principalmente en reacciones de fase 1 y reacciones de fase 2. Las reacciones de fase 1, también conocidas como presintéticas o de conversión de grupos funcionales, involucran aspectos como oxidación, reducción e hidrólisis. Mientras que las reacciones de fase 2, o conocidas también como de conjugación, van a dar lugar a la incorporación de grupos funcionales a las moléculas que pasan por esta reacción de fase 2. Bueno, como les comentábamos, pues el efecto del primer paso se refiere a la pérdida de fármaco antes de entrar a la circulación sistémica, y esto ocurre pues porque llega al sistema circulatorio hepático, de ahí se puede ser convertido parte del medicamento en metabolitos y eliminado. Esto se debe a una primera exposición a un sistema de biotransformación. El efecto de primer paso es importante porque en función de ello, pues se van a calcular las dosis terapéuticas de un medicamento. Por ejemplo, cuando el efecto de primer paso es superior al 50%, entonces vamos a requerir administrar una dosis más alta por vía oral para lograr un determinado efecto terapéutico. Aquí dan el ejemplo de este medicamento, de esta sustancia, pentazocina, que si la utilizamos por una vía intravenosa, es decir, si lo aplicamos directamente a lo que viene siendo sistema circulatorio, ahorrándonos el efecto de primer paso, la dosis terapéutica puede ser de 30 miligramos. Sin embargo, si aplicamos esta misma sustancia por vía oral, la tenemos que llevar hasta los 100 miligramos, por la razón que buena parte del medicamento pues va a ser eliminado o inactivado por el efecto de primer paso. Y en esta gráfica lo que vamos a ver es la diferencia en la que
se comporta el medicamento por vía intravenosa o vía oral, es el medicamento que comentábamos hace un momento, y cuánto tiempo más o menos dura disponible en el tiempo. Por ejemplo, vemos que si lo administramos por vía intravenosa, pues obviamente de manera muy rápida alcanzamos concentraciones altas de este fármaco en el plasma, y estas concentraciones pues tienden a mantenerse más o menos estables a lo largo del tiempo, decayendo aproximadamente hasta las 6 horas. En cambio, si la administración es por vía oral, vemos que primero tenemos una concentración muy baja y paulatinamente pasa un periodo de tiempo, tal vez 40, 45 minutos antes de alcanzar una concentración más alta, pero que en ningún caso con administración oral vamos a alcanzar las concentraciones que alcanzamos con la vía intravenosa. Y esto pues se debe nuevamente al efecto del primer paso. Alcanzando ya esta dosis de aproximadamente 40 nanogramos por mililitro en plasma, ya más o menos se comportan de manera igual las concentraciones del medicamento, independientemente de que haya sido administrado intravenoso o de que haya sido administrado vía oral. Por eso también es que en muchas ocasiones la administración por vía oral de un medicamento tarda en comenzar a hacer efecto en comparación con otras vías de administración. Ahora, como comentamos hace un momento, pues derivado de estas reacciones de conjugación o de oxidación, reacciones de fase 1, fase 2, pues vamos a obtener metabolitos. Quedamos que un metabolito pues es como aquellas modificaciones que se hicieron a la estructura química de la molécula original. La importancia de los metabolitos es que, uno, pueden ser inactivos, es decir, cuando un fármaco se metaboliza lo podemos tal vez inactivar, o bien tener una actividad farmacológica, es decir, podemos transformar esa molécula, pero sigue presentando ciertas características farmacológicas que pueden llegar a ser importantes. Otro aspecto es que algunos metabolitos podrían tener acciones tóxicas. Algunos ejemplos de metabolitos activos, por ejemplo, son la nortriptilina, morfina, por ejemplo, es decir, son sustancias que sufren estos cambios químicos y sin embargo siguen teniendo un efecto farmacológico. Ahora, hay un concepto importante que es el concepto de profármacos o prodrogas. Cuando se conoce que a la administración oral de un medicamento, pues vamos a tener entonces este efecto de primer paso y vamos a tener cambios en la estructura molecular. En muchas ocasiones, lo que se administra en realidad es un profármaco. Y un profármaco va a ser un fármaco cuya actividad terapéutica se va a presentar hasta que os ocurre un proceso de biotransformación. Es decir, el fármaco se ingiere, digamos, en una forma inactiva y es hasta que tiene este efecto de primer paso, o sea, cuando ocurre una reacción, que entonces se va a liberar, vamos a decirlo así, la estructura química que va a tener una función farmacológica. Ejemplos de ellos son, por ejemplo, la levodopa o la prednisona. Estas son esta tabla concentra un poquito algunas de las enzimas que son importantes en las reacciones de fase 1 y de fase 2. En las enzimas de fase 1 tenemos el sistema, por ejemplo, citocromo P450, la flavina monoxigenasa, la epóxido hidroxilasa, son los sistemas enzimáticos. Y las reacciones, pues son de oxidación, desalquilación, hidrólisis, por ejemplo. En las reacciones de fase 2 o de conjugación, tenemos a las enzimas que son transferasas, como su nombre lo indica, transfieren. De ahí que sean reacciones de conjugación. Y, pues como ejemplo, tenemos estos sistemas enzimáticos, como la glutatión S-transferasa, N-acetiltransferasa, metiltransferasa, sulfotransferasa.
Y las reacciones, todas son lo importante de adición, es decir, incorporamos algo a la molécula del fármaco que se está metabolizando, ya sea un sulfato, un glutatión, un grupo acetilo, un grupo metilo. Tenemos algunas otras enzimas que también son importantes en el metabolismo de fármacos, como la alcohol deshidrogenasa, la aldehído deshidrogenasa, o la NADPH oxidorreductasa, que se encargan ya sea de reducir alcoholes, aldehídos o quinonas. La clase anterior, por ejemplo, me parece que fue la anterior, hablábamos, ¿no?, de algunas diferencias por grupo étnico o por género, y hablábamos precisamente de las diferencias que existen por grupo étnico en los niveles de alcohol deshidrogenasa, lo cual pues, puede influir en que personas de cierto grupo étnico tengan una mayor dificultad para metabolizar el alcohol. Eso se debe a que la cantidad de alcohol deshidrogenasa presente en el hígado de algunas personas de ciertos grupos étnicos, pues no sea tan alta, por lo tanto, pues el alcohol tarda más en metabolizarse. Igual forma, como lo comentábamos hace un momento, estos procesos de biotransformación van a ocurrir en el retículo endoplásmico de los hepatocitos, y es donde vamos a encontrar los complejos enzimáticos. Aquí, por ejemplo, es un acercamiento, ¿no?, a donde está el citocromo P450. Si nos acercamos aún más, pues vamos a ver una imagen que representa este sistema de citocromo P450 con algunas de las pues, enzimas que forman parte del complejo. Y aquí veríamos el sustrato, por ejemplo. El sustrato, digamos, es el fármaco que entonces va a ser metabolizado por este citocromo P450. Nuevamente aquí vemos, son puras reacciones de fase 1 o reacciones de oxidación, donde puede haber reacciones de desalquilación, alquilación, hidroxilación, oxidación, etcétera, y bueno, propiamente la reacción química. Pero lo que me interesa un poquito que vean es que, bueno, hay una gran cantidad de medicamentos que pasan por estos procesos, como imipramina, diazepam, codeína, morfina, eritromicina. Pero lo interesante es que incluso un solo fármaco puede, digamos, verse afectado por 2 o más procesos de biotransformación, como sería el caso del diazepam, donde podría ser modificado por una reacción de desalquilación, pero también este mismo diazepam podría verse afectado por una reacción de desaminación. O igual para el caso de la anfetamina, que vemos que puede ser desaminada la anfetamina, pero a su vez también podría pasar por una reacción oxidativa de hidroxilación aromática. Nuevamente son reacciones de fase 1, que son reacciones de hidrólisis. O sea, están rompiendo, están fragmentando el fármaco. Y podría ser en este caso para la carbamazepina, para el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, por ejemplo, la cocaína, lidocaína, que es un anestésico. Y luego tenemos las reacciones de conjugación, que en las reacciones de conjugación o de fase 2 hay que recordar que lo que estamos haciendo es incorporar transformar esta molécula incorporando, agregando como nuevas moléculas. Mencionan aquí algunas, como son la sulfatación, acetilación, glucuronidación, metilación, etc. Y vemos nuevamente que también diferentes fármacos
pueden pasar por diferentes reacciones de conjugación, como el caso del paracetamol para la glucuronidación, pero también vemos por acá el paracetamol para reacciones de sulfatación. Por otra parte, lo que vemos acá en estas gráficas representa en un 100% cada uno de los diferentes sistemas enzimáticos, ya sea de fase 1, que están en la letra A, o de fase 2, en porcentaje del total de reacciones, qué familias son las que más intervienen. Y como ustedes pueden observar en la figura A, pues yo creo que más del 80% fácilmente de las reacciones químicas están asociadas al citocromo P450 en algunas de sus diferentes variantes. Mientras que en las reacciones de fase 2 o reacciones de conjugación, pues un buen porcentaje de estas reacciones se da por el sistema, por ejemplo, de UGT o SULT. Lo que estamos viendo aquí son como las diferentes, bueno, son 4 diferentes formas como formas del citocromo P450 o variedades del citocromo P450, como puede ser el P450 IA2, 2C9, 2D6, etc. Y vemos cómo cada subtipo de citocromo pues va a estar encargado del metabolismo de diferentes fármacos. En el P450 IA2, por ejemplo, tenemos a la cafeína. Todos conocemos, creo, la cafeína o la lidocaína, que es un anestésico, paracetamol, que es un analgésico, warfarina, que es un anticoagulante. Pero, por ejemplo, en el citocromo P450 2C9, pues ya vemos, por ejemplo, el diazepam. Nuevamente vemos la warfarina, exobarbital, por ejemplo. Y así con cada subtipo de citocromo. Esto toma relevancia porque hay que recordar que los sistemas enzimáticos son maquinarias metabólicas que tienden a la saturación. De tal manera que entonces podríamos tener fármacos que compitan por ser metabolizados por este citocromo, llegando potencialmente a la saturación del citocromo. Y si el citocromo, o bueno, alguna de las variedades del citocromo se satura porque esté ocupado con algún medicamento, entonces otro medicamento se puede comenzar a acumular, lo cual pues potencialmente nos puede llevar a efectos secundarios adversos. Ahora, tenemos sustancias químicas que son sustratos, es decir, son sustancias químicas que van a ser modificadas, transformadas por los sistemas enzimáticos. Pero también tenemos inhibidores e inductores. Los inhibidores, como su nombre lo indica, lo que hacen es que bloquean la actividad metabólica de ese sistema, lo que sería equivalente a parar la actividad del sistema. Mientras que los inductores, como su nombre lo indica, son sustancias químicas que van a acelerar el funcionamiento de esa maquinaria metabólica o de ese citocromo. De tal manera que cuando alguien está tomando medicamentos y se combina, por ejemplo, un fármaco que sea un sustrato, vamos a tomar como ejemplo
la cafeína. La cafeína que dice aquí que pues es metabolizada por esta unidad que es la 1A2. Entonces 1A2 va a encargarse de metabolizar, de biotransformar la cafeína para que se pueda eliminar fácilmente. Pero entonces, curiosamente, si ustedes observan la parte de abajo, uno de los inductores de esta unidad del citocromo es el tabaco. Entonces, esto nos diría que si una persona está fumando, va a acelerar el funcionamiento de este citocromo y por lo tanto vamos a acelerar también el metabolismo de la cafeína, la vamos a eliminar más rápido. Tal vez sin querer queriendo entendemos un poco la relación ahora que lo veo de el tabaco con el café, curiosamente. Pero así podemos verlo con otros medicamentos. Por ejemplo, el ketoconazol, que es un medicamento que se puede utilizar para controlar infecciones fúngicas, es un inhibidor de la variante 3A35 del citocromo, cuyos sustratos, es decir, cuyos fármacos que son metabolizados por esta unidad son, por ejemplo, el nifedipino, eritromicina, ciclosporina, cortisol, ¿no? Entonces, si por alguna razón una persona estuviera tomando ketoconazol en conjunto con eritromicina, que es un antibiótico, al inhibir el ketoconazol la función de este citocromo, teóricamente estaríamos aumentando las concentraciones de eritromicina, con lo cual potencialmente pues podríamos tener un efecto secundario o incluso un efecto tóxico de la eritromicina. Vamos a revisar algunas de las familias enzimáticas de manera muy breve. En realidad nada más para que tengamos un conocimiento general de ellas. Una de estas familias es la flavilmonooxigenasa. Es una superfamilia de enzimas de la fase 1, FMO. De hecho, si regresamos, por aquí la deberíamos de encontrar. No, no se ve. Perdón. Entonces, la flavilmonooxigenasa forma parte de esta enorme familia de enzimas de la fase 1 y de manera semejante al citocromo, la flavilmonooxigenasa se va a expresar muchísimo en el hígado y va a estar también unida al retículo endoplásmico. Existen 6 familias distintas de flavilmonooxigenasa, pero la más común pues va a ser la subfamilia o la familia 3, que se encarga, por ejemplo, de metabolizar la nicotina, o algunos otros antagonistas de receptores H2 como ranitidina, cimetidina, antipsicóticos como clozapina o antieméticos, es decir, medicamentos que se indican para la náusea. Tenemos también otra familia de enzimas que son enzimas hidrolíticas. En ellas encontramos algunas variedades de enzimas o familias de enzimas que se conocen como epóxido hidroxilasas y que llevan a cabo reacciones de hidrólisis de epóxidos. Hidrólisis pues, quiere decir que los fragmentan, que los rompen, los cuales a su vez pues, habían sido producidos por el citocromo P450. De estas familias, la epóxido hidroxilasa soluble va a estar sobre todo en el citosol y la epóxido hidroxilasa microsómica pues va a estar también en el retículo endoplásmico. Nuevamente este es un ejemplo de las transformaciones que sufren los fármacos. En este caso es un medicamento que se conoce como, bueno, se llama carbamazepina. La carbamazepina es un psicofármaco con propiedades anticonvulsivantes. Y lo primero que vemos es que cuando tiene este efecto de primer paso y tiene esta reacción de fase 1 en el citocromo P450, entonces la carbamazepina se va a oxidar. Es decir, agregamos un oxígeno, por eso decimos que la oxidamos. Y al oxidarla, entonces esta sustancia va a tener también propiedades farmacológicas.
que se conoce como 10-11 epóxido. Ahora, este metabolito intermedio con acciones farmacológicas va a pasar nuevamente por una reacción metabólica donde le quitamos el oxígeno y agregamos 2 hidroxilos, 2 OH, con lo cual quitamos una actividad farmacológica y entonces puede ser conjugado para posteriormente ser eliminado. Es decir, la persona toma la carbamazepina, llega al hígado y lo primero que sucede es que el citocromo P450 la oxida. En esta forma oxidada tenemos un efecto farmacológico y posteriormente, porque hay que recordar que pues, esto está pasando en la circulación, llega, o sea, está distribuyéndose en todo el organismo, pero de repente otra vez regresa al hígado. Y entonces, esta carbamazepina oxidada con acción farmacológica, posteriormente nuevamente va a ser como modificada su estructura, en este caso por esta epóxido hidroxilasa, le quitamos este oxígeno, le agregamos 2 oxidrilos y entonces le quitamos la actividad biológica y posteriormente sigue siendo metabolizada para posteriormente ser eliminada. Si esto no ocurriera, es decir, si la carbamazepina oxidada no sufriera una transformación por este sistema enzimático de la epóxido hidroxilasa, tendríamos demasiada carbamazepina con efectos farmacológicos y entonces al aumentar la concentración, ahí es donde podríamos tener un efecto tóxico. Ahora vamos a revisar de manera muy general las enzimas conjugadoras o las que se encargan de las reacciones de fase 2. Esta familia de enzimas también van a ser bastante numerosas y todas ellas tienen una naturaleza sintética, es decir, añaden componentes a la molécula original, generando entonces un metabolito de mayor masa molecular. Generalmente lo que hacen es que bloquean la actividad farmacológica o la actividad biológica de la droga o de la sustancia química. Principalmente dos de estas reacciones, la de glucuronidación y sulfatación, van a facilitar que las moléculas sean más hidrofílicas y por lo tanto que puedan ser por un lado eliminadas, pero también que puedan estar como en depósitos de comportamiento acuoso, tanto en la célula como en el organismo. Como lo comentábamos hace un momento, pues la reacción de glucuronidación abarca tal vez un poquito más del 25% de todas las reacciones de fase 2 de los distintos fármacos, que corresponde a esta superfamilia de las UGT. Aquí, por ejemplo, nuevamente se ve la ruta metabólica de este fármaco, donde en este nombre que está medio impronunciable, irinotecano, ingresa en realidad como un profármaco. Como ustedes recordarán, quedamos que los profármacos lo que hacían eran como ingresar un fármaco inactivo. Entonces, ingresa el profármaco y sufre una reacción de fase 1, es decir, una reacción de oxidación o hidrólisis, es decir, fragmentamos la molécula original y entonces ya tenemos una molécula que puede tener ya un efecto farmacológico, un efecto biológico. Posteriormente, esta molécula con efecto biológico
puede entrar a la reacción de fase 2 o reacción de conjugación, en este caso con el sistema enzimático de UDP ácido glucurónico, y como vemos, a esta molécula que tenía actividad biológica se incorpora, se añade mediante esa reacción de conjugación otra molécula que ahora la vuelve inactiva, pero también más hidrofílica, y por lo tanto es más sencillo que se elimine, en este caso, a través de la bilis. Si hubiese problemas en la reacción de fase 1, pues tendríamos mucho profármaco sin transformarse en el fármaco activo. Si tuviéramos problemas en la reacción de conjugación o de fase 2, lo que sucedería es que tendríamos un exceso de fármaco activo con pocas posibilidades de eliminarlo, y por lo tanto, al elevarse las concentraciones de fármaco activo, podríamos tener también efectos adversos. Otras reacciones de fase 2 son, por ejemplo, la sulfatación, donde tenemos a las sulfotransferasas, o la familia SULT, y, por ejemplo, aquí tenemos una tabla en la cual observamos de otra familia que son las N-acetiltransferasas, pues todos los fármacos que son metabolizados por esta familia o por estas enzimas de N-acetiltransferasas. Vemos por un lado la indicación del medicamento, pero por otro los posibles efectos secundarios. Vamos a buscar uno que sea más o menos conocido. Bueno, por ejemplo, acá está abajo, a lo mejor un poquito más conocido, ¿no? Como una sulfa, que es un antibiótico. Es un medicamento que se utiliza como antibiótico. Sin embargo, vemos que como efectos secundarios hay hipersensibilidad, puede provocar anemia hemolítica, fiebre, síndrome de lúpicos, es decir, como si la persona tuviera un lupus. Y estos efectos secundarios podrían ser más frecuentes si por alguna razón el sistema enzimático encargado de metabolizar la sulfonamida pues no estuviera funcionando, o sea, se va acumulando más fármaco activo. Por ejemplo, la benzocaína, que puede ser utilizado como una anestesia local, pero igual si el sistema enzimático encargado de metabolizarla no funciona, pues podríamos aumentar la tasa de dermatitis, prurito, eritema, entre otras complicaciones. Ahora, ¿qué situaciones o qué factores pueden afectar los procesos de biotransformación? Uno de ellos es la edad. Sabemos que los procesos de biotransformación pueden estar modificados, reducidos en pacientes en los extremos de la vida, ya sea en niños o en ancianos. El género, como lo comentábamos, bueno, el sexo, como lo comentábamos la vez anterior, por ejemplo, las mujeres son más sensibles al etanol por la concentración o la cantidad de deshidrogenasa alcohólica. Especie, pues hay variaciones, obviamente, de especie a especie para poder con los mecanismos pues enzimáticos para poder metabolizar ciertos fármacos. Y bueno, está mal ahí aplicado el término, pues ya no está bien dicho raza, en realidad estaríamos hablando de grupos étnicos. Se ha observado que hay como dos grupos genéticos de manera muy general que se conoce como acetiladores rápidos y acetiladores lentos. En los acetiladores rápidos como que metabolizan más, de manera más acelerada algunos fármacos, en los lentos tarda más tiempo. Eso a veces es importante para tomar algunas decisiones terapéuticas, pero también de acuerdo al grupo étnico, pues podría haber algunas variaciones en
en el funcionamiento de los sistemas enzimáticos para diferentes fármacos. También puede influir la condición clínica o fisiológica del paciente o la persona que esté utilizando el fármaco. Y bueno, pues también el metabolismo del primer paso. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Doctor, entonces los efectos secundarios de los medicamentos están dados por el metabolismo de fase 2. Pues la combinación, diría yo, entre el metabolismo de fase 1 y metabolismo de fase 2. Digo, viéndolo de manera muy general, a esto habría que agregar otro tipo de efectos secundarios que tienen que ver más con reacciones idiosincráticas o, por ejemplo, con reacciones alérgicas, ¿no? Que ya es un poco independiente del metabolismo hepático. Lo que sí es que si los sistemas enzimáticos no funcionan de manera adecuada, pues la tasa de efectos secundarios puede ser mayor. Entonces, ¿un metabolito puede ser capaz de generar un efecto secundario? Sí, sí, porque hay que recordar que incluso hay metabolitos que tienen un efecto farmacológico. Por ejemplo, en el caso de la quetiapina es un medicamento que originalmente nace como un antipsicótico, es decir, se plantea como su uso en la esquizofrenia, luego van avanzando en su conocimiento y pasa a ser utilizado en el trastorno bipolar como estabilizador del ánimo. Y a medida que se estudia ese medicamento, se descubre que tiene propiedades, independientemente de estabilizador del ánimo, también antidepresivas. Y esto se debe a que la quetiapina por sí misma tiene un efecto farmacológico, pero descubren que hay un metabolito que se llama norquetiapina, que tiene efectos sobre el sistema noradrenérgico, sobre receptores noradrenérgicos, de ahí el nombre norquetiapina. Entonces, este metabolito, producto de estas reacciones de fase 1 y fase 2, es el responsable de que tenga como ciertas propiedades antidepresivas la quetiapina, independientemente un poco de la molécula original. Lo mismo sucede en el caso, por ejemplo, de la fluoxetina, ¿no? La fluoxetina es un antidepresivo que se comenzó a utilizar más o menos en la década de los 80, mejor conocido como Prozac. Y una de las características de los antidepresivos es que tienen una vida media en general de 24 horas. Eso indica o quiere decir que cuando una persona está bajo tratamiento con antidepresivo, a las 24 horas decaen las concentraciones de ese medicamento, lo cual puede ser muy molesto ya que provoca reacciones bastante incómodas como falta del medicamento. Bueno, sucede que la fluoxetina, aún con todos los años que tiene, se descubre que tiene también un metabolito activo que se llama norfloxetina. Entonces, la norfloxetina, aparte de que le permite actuar a la fluoxetina como medicamentos más modernos que se conocen como antidepresivos duales, aparte de ello, la norfloxetina o este metabolito decae mucho más lento en el tiempo, de tal manera que a diferencia de otros medicamentos antidepresivos, cuando una persona está tomando fluoxetina y la suspende por alguna razón, es realmente como un poco atípico que presente algunas reacciones molestas por la interrupción abrupta. ¿Por qué? Porque la norfloxetina, derivado del medicamento que había tomado previamente, sigue activa y esta decae casi en un periodo de 14 días. Entonces sí, los metabolitos pueden tener tanto efectos secundarios, pero también pueden tener, como lo comentábamos, efectos farmacológicos o terapéuticos. Gracias, doctor. Gracias. Yo tengo una duda, doctor. En la parte de los metabolitos, donde bueno, como subtipos del citocromo, eh, Ajá. y donde venían así como los diferentes fármacos a los cuales como que tenían como afinidad. Tú me dices, ¿esta? No, la de anterior a esa. ¿Esa? Ajá. ¿A Sí. qué se debería que cada uno de estos subtipos tuviera mayor afinidad o bueno, no sé si igual lo No, explico en... sí, estás en lo correcto, sí, como más afinidad, o que sean como los sustratos. Pues tiene que ver sobre todo con las características de la molécula, de la molécula que va a funcionar como sustrato y de las variantes también como moleculares de los diferentes sistemas de citocromo, que también si lo observamos, un mismo medicamento, digo, aquí son ejemplos, ¿no?
La realidad es que hay una infinidad de medicamentos, ¿no? Pero si observamos, por ejemplo, en esta diapositiva, podemos ver que algunos medicamentos comparten más de un sistema de citocromo. Por ejemplo, la warfarina, pues tanto puede ser metabolizada por el IA2 como el 2C9. Y no sé si hay por ahí el caso de algún otro medicamento que Sí, la lidocaína, ¿no? Por ejemplo, también. Está, lidocaína, sí, que está por el 3A4 y por el IA2. Ajá. O sea, un mismo medicamento puede ser también metabolizado por diferentes, como subfamilias del citocromo, diferentes variantes del citocromo, pero eso va a depender sobre todo como de las características moleculares del fármaco, que tenga como mayor afinidad por un sistema de citocromo que por otro. ok, gracias. ¿Alguna Doctor, otra pregunta? yo tengo una pregunta. Sí, Ahí justamente en esa diapositiva, sí. hablábamos de que si había inhibidores, la Ujú, cantidad o la concentración del sustrato iba a aumentar, pero hay ujú. manera, digamos, de modular o de controlar esa inhibición. Por ejemplo, si quisiéramos que el fármaco esté de manera prolongada en el sistema, que se estuviera tomando también un inhibidor y que de esa manera pues se prolongara la existencia del fármaco en el sistema. Más que hacer este tipo de ejercicio, como el que tú planteas, lo que se suele utilizar más bien son como dosificaciones que se les conoce de liberación prolongada. Em, Porque podría ser un poco complicado estar combinando, por ejemplo, un inhibidor de una determinada familia de citocromo con el medicamento que tú quieres que tenga efecto. O sea, sería como un equilibrio un poco complejo. En ese caso, cuando queremos mantener una determinada concentración del fármaco, más bien se utilizan otras estrategias, como utilizar medicamentos de liberación prolongada, que como lo veíamos la clase anterior también, como la tecnología, por ejemplo, OROS, donde paulatinamente vas como hidratando la tableta, facilitando una liberación paulatina del medicamento, logrando con ello concentraciones estables a lo largo del tiempo, o bien en otros casos, como los medicamentos de depósito, ¿no? Donde en el medicamento de depósito lo que haces es administrar el medicamento generalmente en un medio, en un medio, más que acuoso, un medio lipofílico, generalmente son como aceites que se inyectan y que entonces estos permiten que la concentración del medicamento se mantenga estable por periodos que van de días o inclusive hasta semanas, hasta otro tipo de dispositivos médicos que facilitan como la liberación y mantener concentraciones continuas del medicamento. O de acuerdo a las necesidades del paciente, se me viene a la mente, por ejemplo, bombas de insulina, ¿no? Donde bueno, las más modernas, las bombas de insulina, dependiendo de las concentraciones de glucosa en el organismo, van liberando cierta cantidad de insulina para mantener los niveles de glucosa estable, o como, por ejemplo, las bombas de infusión, esas son distintas, donde la bomba de infusión, que se puede utilizar, por ejemplo, en los casos de anestesia, pues tú, digamos, colocas esta bomba de infusión en tu paciente y, bueno, tienen diferentes mecanismos. Algunos son mecanismos más de tipo como elástico, o sea, es básicamente como un globo que se va como paulatinamente desinflando, y a medida que se va desinflando, pues va liberando la concentración y la cantidad de anestésico que requieres para que la persona esté libre de dolor, por ejemplo, después de un proceso postoperatorio. Pero más bien cuando requerimos esto de mantener ciertas concentraciones, se utiliza más otra estrategia que propiamente dar un inhibidor o un inductor. Esto más bien es importante en términos de pacientes que están polimedicados, de pacientes que por alguna razón están tomando diferentes medicamentos, pues siempre es necesario y valioso, ¿no? Como evaluar cuál es la interacción entre los diferentes fármacos que está tomando, sobre todo cuando por alguna razón tenemos que dar una nueva prescripción. Ok, entonces esto es más importante como para evitar la mezcla de estos medicamentos. Exactamente. Ok, gracias, doctor. Al contrario, gracias. Bueno, vamos a tratar de avanzarle otro poco.
Voy a dejar de presentar un instante. ¿Quieren tomarse un respiro de 5 minutos, 10 minutos? Sí, estaría bien. Bueno, entonces nos vemos ahorita en 5 minutos para que respiren. Gracias, Doc. Doctor, tengo una pregunta. Sí, adelante. Estaba leyendo que casi todos los agentes terapéuticos que son como productos lipofílicos que nos había comentado Ujú. son filtrados por el glomérulo, creo que así se llama. Pero Sí. mi pregunta, qué es o dónde se encuentra el Ah, glomérulo? ya. Sí, eso entra ya dentro de los mecanismos de excreción de los fármacos. En general, todo lo que ingerimos, incluyendo obviamente fármacos u otras sustancias con efectos químicos en el organismo, son eliminados principalmente ya sea a través de las heces o a través de la orina. Muy poco lo que se elimina, por ejemplo, a través del sudor o a través de otros fluidos corporales. Para la eliminación renal, pues obviamente los fármacos primero tienen que llegar a ser filtrados por el riñón, y el glomérulo es una estructura que se encuentra en el riñón, que es la que, digamos, como esa maquinaria que se encarga del filtrado de estas sustancias. Entonces el glomérulo se encuentra en el riñón y se encarga como de filtrar, y en su caso que pase a la orina esa sustancia química y que pueda ser eliminada a través de ella. Gracias, doctor. Bien. Bueno, pues vamos a darles, como les decía, el último jaloncito. Para ello vamos a platicar un poco acerca de de la farmacodinamia. Y pues el otro componente importante, aparte de la farmacocinética, es la farmacodinamia. La farmacodinamia, perdón, en esencia es qué es lo que le hace el fármaco al cuerpo. Mientras que en la farmacocinética es qué le hace el cuerpo al fármaco, como lo acabamos de ver hace un momento en el metabolismo de los fármacos. Con la farmacodinamia vamos a estudiar entonces el efecto de ese fármaco en el cuerpo. Y estos son algunos conceptos muy generales que vamos a revisar ahorita. Entonces, la farmacodinamia va a estudiar los mecanismos de acción de los fármacos, es decir, los efectos bioquímicos y fisiológicos que van a desarrollar estos fármacos. El mecanismo de acción de los fármacos a un nivel molecular, pues se estudia a través de la farmacodinamia, y en ella, pues vamos a conocer cómo la molécula o las moléculas de fármacos o sus metabolitos van a interactuar con otras moléculas, y vamos entonces a tener una respuesta mejor conocida como acción farmacológica, para lograr un efecto terapéutico. Para ello, una vez que pues, un fármaco ingresa al organismo por las diferentes vías de administración que hemos platicado, y ya sea que o no que pase por este efecto, por este primer paso, y que tenga estas reacciones de fase 1, fase 2, pues el fármaco cuando está siendo distribuido, cuando va viajando por el sistema circulatorio, pues tiene que llegar al sitio donde nos interesa que ejerza su acción. Y para ejercer su acción hay dos formas. Una en la cual es mediada por receptores, y otra donde la acción del fármaco es no mediada por receptores. Primero vamos a ver un poquito lo que es no mediado por receptores, donde puede ser como la interacción con enzimas, efectos osmóticos, radioisótopos, quelación o efectos indirectos a través de los cuales vamos a tener esos efectos farmacológicos. La otra es mediada a través de receptores. Pero ¿qué es entonces? Y esto lo vamos a ver con más detalle en los siguientes temas. ¿Qué es en sí un receptor farmacológico? Bueno, un receptor farmacológico es una molécula de manera
principal hablamos de proteínas, que van a estar ubicadas en las células diana, es decir, en las células en las cuales nosotros esperamos que haya un efecto. Pueden estar localizados en diferentes sitios de la célula. Generalmente se pueden encontrar en la membrana, ya sea en la membrana celular o pueden estar ubicados en la membrana nuclear, por ejemplo. Una característica es que los receptores farmacológicos deben de tener una estructura específica para un fármaco determinado. Es decir, en el concepto de los receptores a fármacos o de los receptores en general se sigue mucho el principio de la llave y la cerradura, donde en este caso la llave sería el fármaco o la sustancia química que se une al receptor y el receptor sería esa chapa o esa cerradura. Entonces tiene que ser una llave específica para abrir una cerradura específica o para generar un cambio en esa cerradura específica. De forma muy general, podemos tener que estos receptores farmacológicos, como les comentaba, pueden estar en la membrana celular o pueden ser intracelulares, pueden estar en el interior de la célula. A veces pueden estar unidos a la membrana nuclear, por ejemplo, la membrana del núcleo de la célula. Y pueden tener como diferentes efectos o podemos lograr diferentes cambios. Por ejemplo, permítanme, ¿sí están viendo la presentación? Sí, sí. Sí. Perfecto, como que yo me confundí un poco. Por ejemplo, podemos tener receptores que en realidad son canales. Como su nombre lo indica, estos canales se pueden abrir o cerrar para permitir la entrada o salida de la célula de diferentes sustancias, principalmente van a ser iones. Y a partir de la entrada o salida de esos iones, es decir, de un átomo cargado eléctricamente, vamos a generar cambios eléctricos en la membrana de la célula, o mejor dicho, cambios en el potencial de membrana, al generar una variación en la concentración de ese ion en el interior y el exterior de la célula. Generalmente los efectos son rápidos, son casi inmediatos. Otro tipo de receptores que van a estar en la membrana se les conoce como acoplados a proteínas G, en las cuales cambia un poco, mientras que en el canal iónico puede estar cerrado o puede estar abierto, depende con cuál sea su estado basal o su estado natural, y cuando llega a la sustancia química va a provocar un cambio en la estructura de ese canal, abriéndolo, cerrándolo y generando este cambio de iones. En el caso de los que están acoplados a una proteína G, cuando llega el fármaco, este fármaco va a generar un cambio en la proteína G a la que están unidos estos receptores. Y a diferencia de los canales iónicos, cuando hablamos de receptores acoplados a proteínas G, más bien vamos a generar cascadas de señalización, es decir, vamos a echar a andar una serie de mecanismos moleculares al interior de la célula que pueden tener una gran variedad de diferentes efectos, incluyendo, por ejemplo, la expresión o la inhibición de determinados genes. Otro tipo de receptores pueden estar ligados a enzimas, como es el caso, por ejemplo, de la insulina, pero que cuando se activa este receptor, también vamos a tener como cambios y vamos a echar a andar más bien como ciertas, se les llama cascadas de señalización, es decir, son reacciones en cadena, reacciones bioquímicas en cadena, que van a tener como resultado final diferentes efectos al interior de la célula. Generalmente modifican como la respuesta celular o el metabolismo celular. Y luego tenemos los receptores intracelulares. Como su nombre lo indica, no están ubicados en la membrana, no están ubicados en la superficie de la célula, sino están ubicados en su interior. Algunos de ellos podrían estar flotando en el citoplasma y otros podrían estar unidos, como lo comentábamos, en las membranas nucleares. Ejemplo de ellos son los receptores a esteroides, que pues más bien son principalmente como de tipo hormonal, y cuando se echa a andar entonces, o cuando se une el esteroide a este receptor intracelular, pues también vamos a
modificar algunas respuestas bioquímicas al interior de la célula, y esto puede modificar lo que viene siendo la expresión de algunos genes. Bueno, lo que acabamos de comentar, los receptores pueden estar en la membrana o pueden estar al interior de la célula. Este es un ejemplo de un canal iónico, por ejemplo, donde, bueno, esta sería las líneas paralelas representarían la membrana celular, y literalmente el canal iónico va a estar atravesando la membrana celular, y cada uno de los cilindros que ustedes observan, alfa, beta, gamma, etcétera, representan como subunidades de ese canal iónico. Son como lo que conforman, lo que le da la estructura al canal iónico. En este caso, lo que les estoy mostrando aquí es un receptor GABA-A, que lo que hace en condiciones naturales es permitir la entrada de cloro al interior de la célula. El cloro, al tener una carga negativa, lo que va a provocar es una hiperpolarización en este caso de la neurona. Hiperpolarización, dicho de una manera muy general, lo que hacemos es como inactivar a esa neurona. ¿Esto para qué sería importante? Bueno, sucede que si tenemos un estado de hiperexcitabilidad neuronal, podríamos llegar a tener como efectos, por ejemplo, un evento convulsivo, hablando de forma muy general. Entonces, cuando existe un adecuado balance en el funcionamiento de los distintos canales iónicos, en este caso los receptores GABA, que se llaman así porque son principalmente respondedores a un neurotransmisor que se llama GABA. Entonces, cuando GABA se une a este canal iónico, aquí de hecho dice sitio de GABA, o sea, es el lugar donde llega GABA y se une, va a modificar la estructura del canal iónico, se va a abrir, va a permitir la entrada de cloro, hiperpolarizamos a la célula y entonces disminuimos la actividad de la célula. Pero como vemos en este ejemplo, no solamente el canal iónico tiene sitios de unión para GABA, también tiene sitios de unión para benzodiazepinas, que son BZD, o barbitúricos. Tanto las benzodiazepinas como barbitúricos pueden compartir o tener efectos anticonvulsivantes o también efectos ansiolíticos, es decir, pueden disminuir el nivel de ansiedad al disminuir esta hiperexcitabilidad cerebral. Pero como ustedes lo observan, también este canal iónico tiene un sitio de unión para el etanol, o sea, para el alcohol, de tal manera que cuando ingerimos alcohol o cuando se ingiere alcohol, los efectos sobre el sistema nervioso central se dan principalmente a través del canal, este receptor GABAérgico, GABA-A, en el cual el alcohol se une a la subunidad alfa, entonces se abre el canal, permite la entrada de cloro, y eso es lo que entonces produce o provoca pues los efectos, en este caso farmacológicos del alcohol, que son semejantes a los que se pueden obtener con barbitúricos o benzodiazepinas. Pero eso también es importante porque nos dice la importancia de no combinar, por ejemplo, diferentes sustancias químicas que tengan efecto sobre un mismo receptor, ya que también podríamos potenciar los efectos, y más que ser un efecto terapéutico, pues podría ser un efecto tóxico. En este caso, lo que estamos viendo aquí es una representación de otros, de una célula en la cual observamos otro tipo de canales de potasio y canales de calcio. En este caso es una representación de una bacteria. Y aquí vemos algo que dice receptor a sulfonilureas. En este caso, las sulfonilureas son medicamentos que tienen propiedades antibióticas. Entonces, lo que hace cuando se une la sulfonilurea a su receptor es que puede bloquear o puede modificar, entre otras cosas, el funcionamiento también de estos canales, afectando el metabolismo de la bacteria y generando un determinado efecto antibiótico, entre otros efectos que tienen este tipo de sustancias. Perdón, me confundí, no, en la sulfonilurea, perdón, no, me confundí con la sulfa. Sulfonilurea son medicamentos más bien para regular los niveles de glucosa, perdón. Bueno, ahora, hay algunos conceptos que es importante que los puedan ustedes tomar en cuenta.
que son los conceptos de agonista y antagonista. Como les comentaba, la unión a receptores funciona mucho con el principio de la llave y la cerradura. Entonces nosotros podemos tener llaves que abran la cerradura, pero también podemos tener llaves que, si bien es cierto, permiten un acoplamiento a la cerradura, la bloquean, es decir, no la abren, se queda como trabado el mecanismo. De ahí el concepto de agonista-antagonista. Un agonista, entonces, sería una sustancia, un fármaco o una droga, que cuando se une a un determinado receptor, lo que va a hacer es que lo va a activar, lo va a echar a andar. Mientras que como su nombre lo indica, antagonista, lo que hace es que se une a ese receptor, pero en lugar de echar a andar los mecanismos, ya sea de entrada o salida de iones o echar a andar alguna cascada de señalización, el antagonista va a bloquear la función de ese receptor. Otro concepto importante es la afinidad. La afinidad es la capacidad de unión o fijación del fármaco a su receptor. Diferentes medicamentos van a tener diferentes afinidades por distintos receptores. Obviamente, a mayor afinidad, más se va a unir o más va a tender a unirse ese fármaco a ese receptor. No confundir con la eficacia o la actividad intrínseca. La eficacia se refiere a la capacidad para producir una determinada reacción fisiológica y farmacológica después de la unión del agonista a su receptor. Dicho de otra forma, puede ser que tengamos un fármaco con mucha afinidad, pero no necesariamente esto va de la mano con la eficacia o la actividad intrínseca de ese fármaco. Eso ya depende más de las características moleculares del propio fármaco. Como les comentaba hace un momento, también tenemos a los antagonistas. En el caso de los antagonistas, que también llegan, o sea, también hay una cierta afinidad del antagonista por el receptor, pero la respuesta que tenemos es que bloquea ese receptor, es decir, impide que los agonistas se unan y por lo tanto disminuye las reacciones o los efectos que estábamos teniendo como resultado de la activación de ese receptor. Mientras que en el caso de los agonistas tenemos afinidad y eficacia, en el caso del antagonista sí tenemos una afinidad, pero no vamos a tener una eficacia, o sea, está bloqueando el receptor. Otros conceptos importantes son el agonista parcial. Esto se refiere a que hay una afinidad, pero un cierto grado de eficacia, no es una eficacia muy alta. Luego viene un concepto un poquito complicado a veces de entender, que se le conoce como agonista inverso. Se dice que hay una afinidad del fármaco y hay una cierta eficacia, pero va a producir el efecto inverso al del agonista. Es decir, un agonista inverso, mientras que el antagonista simplemente bloquea el receptor y ya no hay una respuesta. En el caso de un agonista inverso sería como una imagen de espejo, es decir, el efecto que nosotros estamos esperando, bueno, o más bien dicho, el efecto del agonista inverso sería contrario al efecto de un agonista total o de un agonista parcial. De una forma muy general, si un determinado fármaco, no sé, facilita la liberación de insulina, con un antagonista bloqueamos eso, pero con un agonista inverso sería como que al contrario, invertimos ese efecto de liberación de insulina. Sería como, por eso digo que sería como una imagen en espejo. Y luego hay fármacos que se les considera como agonistas antagonistas, es decir, un agonista antagonista llega, se une a su receptor, se genera un cierto efecto farmacológico, pero posteriormente puede comenzar a actuar como un antagonista. Esto se puede deber en esencia a que llega el fármaco, se une el receptor, entonces en una primera instancia tenemos un efecto agonista, o sea, echa a andar un cierto mecanismo o una cierta respuesta, pero puede ser que se quede unido al receptor, o sea, que no se despegue, y al estar ocupado el sitio del receptor, entonces ese medicamento ya comienza ahora a tener un efecto como un antagonista.
Por otro lado, la presencia de los receptores en la célula es un mecanismo dinámico, no es algo estático, es decir, la población de receptores en una célula puede cambiar o se puede modificar en función también de la respuesta al contexto, vamos, como el ambiente celular en el que se encuentre la célula. De tal manera que ante ciertas situaciones fisiológicas, la cantidad de receptores podría aumentar. Por ejemplo, si la cantidad de agonista presente es baja, podría ser que entonces la célula responda ante esa reducción de agonista con un incremento en la cantidad de receptores para tratar de seguir llevando a cabo sus funciones. Otro tipo de respuesta que podemos tener es la contraria, el descenso o downregulation de receptores, en la cual la población de receptores tiende a disminuir cuando existen casos como de sobreestimulación o de sobreocupación de los receptores. Por ejemplo, en el caso de estimulantes beta 2, si tenemos demasiado estimulante beta 2, a lo mejor la célula reacciona como disminuyendo la cantidad de receptores beta para esa sustancia o ese agonista en particular. Ahora, una misma sustancia o un mismo fármaco, hormona o neuroquímico, puede unirse a distintos tipos de receptores que pues comparten algunas características moleculares. Por ejemplo, en el caso de la noradrenalina, que es un neurotransmisor, esta noradrenalina, perdón, sucede que puede unirse a distintos tipos de receptores. Al menos en esta imagen vemos 4 diferentes tipos que van del beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2. La unión a cada uno de ellos va a depender tanto de la concentración como de la afinidad de la noradrenalina a cada uno de estos receptores. Pero también los efectos que va a producir al unirse el agonista a cada uno de los distintos receptores va a ser distinta. Aunque es la misma sustancia, el efecto va a depender. Digamos que el efecto que tenga un neurotransmisor o un fármaco o una hormona, más que por la naturaleza propia de la sustancia química, el efecto va a depender más de a qué tipo de receptor se esté uniendo. Y eso va a depender, como les comentaba, entre otras cosas, de la concentración, en este caso del neurotransmisor noradrenalina, y también de la afinidad de la molécula por los diferentes receptores. Ahora tenemos otros mecanismos de acción de los medicamentos o de los fármacos que no van a estar mediados por receptores. Por ejemplo, en vez de unirse a un receptor, algunos fármacos lo que pueden hacer es bloquear los mecanismos enzimáticos, bloquean como las maquinarias enzimáticas, lo que se conoce como inhibición enzimática. Ejemplos de ello puede ser, por ejemplo, el caso de la trispeptidasa bacteriana, que puede ser inhibida por un antibiótico muy conocido como la penicilina o las cefalosporinas, que en este caso, más que la penicilina o la cefalosporina se una a un receptor específico, lo que hace es que bloquea este sistema enzimático de la trispeptidasa, por lo cual altera la síntesis de la pared celular. O sea, literalmente evitamos que la bacteria forme una nueva pared celular. O como es el caso de los bien conocidos AINES o analgésicos no esteroideos, en los cuales los AINES inhiben un sistema enzimático conocido como la ciclooxigenasa. Al inhibir el sistema enzimático de la ciclooxigenasa, entonces estos analgésicos, como puede ser el paracetamol, la aspirina, van a producir un efecto analgésico, se quitan el dolor, antipirético, es decir, quitan la fiebre o disminuyen la fiebre y disminuyen reacciones inflamatorias. En otras ocasiones, los efectos farmacológicos van a depender de ciertas características físico-químicas del medicamento.
Por ejemplo, propiedades osmóticas, como el caso del manitol. El manitol es un fluido que se llega a utilizar porque tiene propiedades diuréticas. Diurético quiere decir que ayuda a eliminar el líquido del organismo. Es un diurético osmótico. Es decir, lo que hace el manitol es que es una solución muy concentrada, y en el momento que nosotros lo aplicamos, al estar tan concentrado, tan espeso, dicho de una manera muy, muy general, lo que va a provocar esa alta, esas características de la ósmosis del manitol, literalmente lo que va a hacer es jalar agua de las células. Entonces, ante ciertos procesos inflamatorios se puede utilizar manitol para literalmente mover agua del interior de las células inflamadas al sistema circulatorio y posteriormente pues poder eliminarlo a través de la orina. Otro tipo de fármacos pueden tener efectos más bien quelantes. Los quelantes se utilizan sobre todo en algunos procesos no procesos, más bien en algunas situaciones de intoxicación por metales pesados, como puede ser donde personas que tienen altas concentraciones de mercurio, plomo en el cuerpo, mediante ciertas sustancias químicas obtenemos este efecto de quelación que ayuda como a tratar de eliminar o disminuir el depósito de estos metales pesados en el organismo. Y hay otros que tienen efectos que son más bien de tipo indirecto, como por ejemplo la efedrina o la anfetamina. Ahí lo que hacemos más que actúa sobre un receptor en específico, lo que hacen este tipo de sustancias, su efecto es indirecto, se dice, porque de alguna manera bloquean algunos mecanismos celulares de tal manera que provocan cambios en la liberación o en la concentración, sobre todo en cuestiones de efectos antidepresivos o efectos estimulantes sobre la concentración. Voy a tratar de dar a explicar con ello. Por ejemplo, en el caso de los procesos depresivos, los procesos depresivos o la depresión mayor se asocian mucho a variaciones en los niveles de ciertos neurotransmisores, principalmente serotonina, noradrenalina, dopamina. La mayoría de los antidepresivos, más que ser, digamos, serotonina o noradrenalina extrínseca, o sea, más de que demos como un shot de serotonina o que estimulemos directamente a los receptores serotoninérgicos, la manera en que actúan estos fármacos es la siguiente. Los neurotransmisores son sustancias muy caras desde el punto de vista de una economía biológica. De tal manera que el organismo, una vez que utiliza un neurotransmisor y que este neurotransmisor ejerce su efecto, ejerce su acción, por lo regular el organismo tiene un proceso de recaptura, es decir, recicla estos neurotransmisores para volverlos a utilizar, porque es muy caro desde el punto de vista biológico, como les comentaba, producirlos. Entonces, en el caso de algunos neurotransmisores, lo que hacen es que más bien bloquean el proceso de recaptura. Es decir, llegan y se unen a un sitio donde impiden que la neurona pueda reciclar o pueda volver a guardar estos neurotransmisores. Esto tiene dos efectos. Al bloquear la recaptura, por un lado tenemos una mayor cantidad de tiempo el neurotransmisor disponible para que siga ejerciendo su efecto, pero por otro lado, podríamos decir que engañamos un poco a la neurona, haciéndole creer que ya no hay noradrenalina o serotonina, y por lo tanto, la neurona interpreta esto como la necesidad de comenzar a producir una mayor cantidad de estos neurotransmisores. Por eso se dice que sería de un efecto de tipo indirecto. No es que vamos y estimulamos los receptores serotoninérgicos o noradrenérgicos, más bien impedimos que se recicle esa sustancia química, ese neurotransmisor, y entonces como respuesta la neurona comienza a producir una mayor cantidad de estos neurotransmisores. Ahora es importante diferenciar mecanismo de acción farmacológica. El mecanismo de acción es propiamente como el efecto que va a tener a un nivel biológico, por ejemplo, inhibir la ciclooxigenasa, ese es el mecanismo de acción, pero el efecto farmacológico, la acción farmacológica, es la respuesta que nosotros estamos esperando, que sería en este caso, al inhibir la ciclooxigenasa, pues vamos a tener analgesia,
vamos a tener reducción de fiebre y reducción de una respuesta inflamatoria. Esto es importante porque entonces, dependiendo de la acción farmacológica que nosotros estemos buscando, podemos tener distintos mecanismos de acción para lograr esa misma acción farmacológica, es decir, podemos tener diferentes como cambios o echar a andar diferentes mecanismos para tener esa misma acción farmacológica, y cabe mencionar que algunos mecanismos de acción tienen menos efectos secundarios que otros. Por ejemplo, aunque los AINES al inhibir la ciclooxigenasa tienen estos efectos de analgesia, también tienen un efecto negativo en lo que viene siendo el tracto digestivo, ya que aumentan lo que viene siendo la acidez del estómago, aumentando, por ejemplo, los casos de gastritis, por ejemplo, o inclusive de úlceras. Muchas úlceras farmacológicas son derivadas del uso de este tipo de medicamentos, de AINES. Entonces, mientras que estamos solucionando una cosa con la reducción del dolor, por otro lado, por el mismo mecanismo de acción, pues podríamos tener otro efecto, en este caso secundario, que no deseamos, que sería generar una gastritis o una úlcera. Y bueno, con esto vamos a terminar la clase de hoy. No sé si hasta acá tengan alguna duda o alguna pregunta. No. Por el momento creo que No, no. de momento. No, doctor. Muy bien. Entonces, de ser así, nos estaríamos viendo el siguiente lunes. Por ahí imagino que ya les llegó la tarea. Revisen bien la tarea, es para hacer en equipo y pues para entregarse 3 semanas para que se la lleven relajada. Sí, doctor. Gracias, doctor. Sí, dos gracias. Y gracias. Se cuidan mucho y nos vemos pronto, chicos.